El objetivo es crear un califato mundial, primero conquistando o realmente destruyendo el Estado de Israel, porque somos considerados no creyentes en la casa del Islam, en tierras islámicas, Dar al-Islam, y luego liberando o, en comillas, invertidas. Enfatizo para aquellos que no están viendo Jerusalén, eso les daría la fortaleza simbólica, si lo desean, para hablar con el resto del mundo musulmán y hacer que se emocionen por la creación del califato mundial en el resto del suelo occidental. Noticias de última hora desde Israel esta mañana. Impactante rehén. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer a israelí. ¿Portavoz del gobierno? ¿Qué sucede cuando la pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿Dónde está esto? Ruth Wasserman, Lande, bienvenida al Estado de una Nación. Gracias. Es un placer estar aquí. Hemos tenido tantas de tus sesiones informativas aquí en la oficina del portavoz de los ciudadanos israelíes, pero es la primera vez que nos sentamos a desglosar algunos de los problemas más grandes de lo que está sucediendo. Y realmente has tenido un asiento en primera fila en los dramáticos desarrollos en el Medio Oriente en las últimas décadas como diplomático profesional con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Serviste como embajador adjunto en El Cairo en un momento turbulento, luego como miembro del Knesset, donde fuiste el copresidente del Caucus de los Acuerdos de Abraham. Y lo que quiero hacer en esta discusión es hablar sobre las amenazas en la frontera de Israel. Hemos presenciado cómo el Medio Oriente ha cambiado más allá del reconocimiento desde el séptimo. A menudo usamos la analogía del efecto dominó que la invasión de Hamas el 7 de octubre, nadie podría imaginar que las fichas de dominó caerían y llevarían a la caída del régimen de Assad. Pero quiero inclinarme quizás hacia una analogía diferente, que es la del efecto ondulante, de cómo los efectos secundarios del 7 de octubre están cambiando la región de formas que ninguno de nosotros podría esperar y lo que eso significa para las amenazas en las fronteras de Israel, que pueden surgir en el futuro y en lo que necesitamos mantener nuestra atención. Y entonces, ya que hablas árabe, quiero entender cómo se perciben estos eventos también dentro del mundo árabe y cómo se están analizando las principales tendencias geopolíticas por nuestros vecinos, a qué quizás deberíamos prestar más atención cuidadosa. Entonces, para comenzar, quiero preguntarte si crees que después de más de 500 días desde la masacre del 7 de octubre, ¿Israel se encuentra ahora en su momento de mayor poder, su momento de mayor peligro o ambos? Bueno, eso es fácil porque es ambos. Y la razón por la que digo eso es porque depende de quién sea el que está observando. Siempre digo que el encuadre Eilon de la situación actual es diferente a lo que percibe la mayoría del mundo. Por ejemplo, existe una tendencia a hablar del conflicto israelí-palestino, la guerra entre Hamas e Israel, el posible camino hacia la paz entre israelíes y palestinos y así sucesivamente, o el conflicto árabe-israelí. Pero ninguno de esos es, en mi humilde opinión, el prisma correcto o la forma correcta, el ángulo en el que se debe ver toda esta empresa. Es mucho más amplio que eso. Y eso es, de hecho, la Shia versus la Sunna y la competencia entre ellos, ¿quién creará el califato mundial basado en la Sharia? Y eso es de hecho una guerra no entre Israel y el mundo árabe, no entre los judíos y los árabes o los musulmanes, sino entre el Islam radical y todo el resto del mundo. Y ese es un ángulo completamente diferente desde el cual analizar todo lo que está sucediendo en la región y el enfrentamiento entre Israel y Hamas en Gaza y luego el resto de la frontera, digamos, amenazas sobre Israel también. Espera, quiero entender eso, porque he escuchado el análisis que dice que el marco correcto para entender lo que está sucediendo en Medio Oriente es esencialmente una guerra fría entre el eje iraní y entre el eje de los estados suníes moderados, Arabia Saudita, Egipto. Esa es la lente principal. Es una guerra fría por el dominio regional entre Arabia Saudita e Irán. Lo que estás diciendo es que no se trata de una lucha por el dominio regional, sino por exportar un califato mundial. Explica a qué te refieres con eso.
Entonces, es mucho, mucho más grande que una escaramuza regional. Es mucho, mucho más grande que Islam moderado versus radical extremo. Más bien diría que es el Islam radical, tanto chiita como suní, contra el resto del mundo, no solo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y el resto de ellos, incluyendo Israel, sino también Europa, Canadá, los Estados Unidos de América y Australia. Y uno puede verlo desarrollarse. No es algo que podamos intentar y realmente buscar con una lupa entre las líneas. Nadie puede verlo en las manifestaciones en todo el mundo de musulmanes en Europa, por ejemplo. No siempre gritan y ya sabes, y marchan por Palestina. Lo hacen muy a menudo, pero no solo gritan abajo con Francia, gritan, perdona mi lenguaje, pero Alemania, gritan cosas que no tienen nada que ver con el conflicto árabe-israelí o el conflicto judío-musulmán. Y eso realmente encarna el problema integral que está incrustado en el Islam radical y en la ideología, ya sea radical chiita o radical suní. Y por cierto, este es un mundo y ese es un mundo completamente diferente. Y compiten por la hegemonía del califato mundial contra quien quiera que no esté en este prisma. Radicales suníes y chiíes en competencia y cooperación. Jamás, siendo un grupo terrorista suní respaldado por Irán como la principal potencia chií. Así que me pregunto, ¿cómo nos ayuda su análisis de la competencia entre radicales suníes y chiíes a entender la guerra del 7 de octubre de una manera que es un marco de referencia diferente de entenderla como un conflicto israelí-palestino o un conflicto israelí-iraní? ¿Qué me dicen las dinámicas entre los radicales suníes y chiíes por la dominación regional y la exportación del califato sobre la naturaleza de la guerra del 7 de octubre que no sabía y por lo tanto levantan banderas rojas sobre cosas que deberíamos preocuparnos? Entonces, en primer lugar, el hecho de que exista esta división entre Sunna y Shia es en realidad una ventaja porque, aunque parecen estar cooperando en ciertos frentes y para ciertos, digamos, objetivos, solo es una cooperación de fantasía. Es solo temporal. De hecho, los yihadistas salafistas radicales suníes ven a los chiitas como kufar, como no creyentes, y para ellos es casi tan malo como ser judío o cristiano o cualquier otra religión. Dios prohíbe. Y Dios prohíbe, pero es así, ¿eh? Así que esto es algo que es muy, muy fuerte. Así que, por ejemplo, cuando miramos a Al-Julani en Siria, quien es un yihadista salafista que usa trajes, se quita la barba muy larga y así sucesivamente. Lo recortó a Longitud Herzl. Exactamente. Cuando se trata del régimen iraní en este momento, no hay manera en el infierno de que alguna vez cooperen realmente porque eso va en contra de la esencia de los yihadistas salafistas. Pero jamás está cooperando con el régimen iraní, así que eso es diferente. ¿Por qué eso es diferente? Y porque le conviene a Hamás y le conviene al régimen iraní, en cuyo caso tú eres argumentando que lo crucial es la realpolitik, no las disputas teológicas arcanas entre católicos y protestantes como en la Edad Media. Bueno, depende porque el Hamás no medio edades, católicos contra protestantes, más tarde. Cambiado. Mi marco de referencia 2 siglos. Por accidente. Un poco, pero hay una diferencia entre Hamás y la hermandad musulmana, que son uno y lo mismo. De hecho, pertenecía a la especie de prisma de la hermandad musulmana, y eso es un poco diferente al prisma yihadista suní salafista. Ambos son suníes, pero los salafistas tienen menos margen para maniobrar dentro y están absolutamente en contra. No pueden. Va en contra de su naturaleza cooperar con la República iraní y el régimen con los chiitas. Ellos son kufar. Es lo mismo para Hamás y la hermandad musulmana, pero la hermandad musulmana y Hamás tienen un sentimiento, una especie de tendencia. No podemos hacer esto dejando que el mundo sepa que estamos bien.
encajando en sistemas políticos, cooperando en una especie de falsa cooperación con el enemigo. No, esa es una forma que está bien para Hamas, para la hermandad musulmana. Ellos creen en hacer uso de falsas corporaciones o falsos acuerdos para avanzar en su objetivo, que es por supuesto el objetivo del califato musulmán religioso. Así que, en resumen, Sí, si me falta el marco de referencia que tú consideras como el más importante, que es esta gran competencia de poder entre radicales sunitas y chiitas, ¿qué me falta en mi entendimiento de la guerra del 7 de octubre? ¿Cómo estoy leyendo mal el mapa? existen dos problemas. Primero, debemos comprender que esta no es una guerra de Israel. Esta es una batalla mundial y me falta una forma diferente de describirlo, pero el bien contra el mal. Sé que suena muy melodramático. ¿Y quiénes son los? Bueno, ¿y quiénes son los malvados en esto? Entonces, el Islam extremista radical, no importa si es chiita o suní, es el mal y sus armas, sus representantes, quien quiera que usen en este juego para ganar una cosa, un califato islamista radical y extremista a nivel mundial. Lo siento, expliqué a qué se refiere con un califato mundial. Entonces, un califato islamista mundial en las tierras de Egipto, Jordania, Israel, todo el Medio Oriente, Estados Unidos de América, Europa, Australia, Canadá, mundial, global. Este es el objetivo. Diciendo que tanto el régimen iraní como el nuevo gobierno en Siria quieren convertir a Australia en parte de un... ¿Imperio musulmán global? Absolutamente, absolutamente. ¿Tienes alguna evidencia de eso? Déjame explicar cómo. Durante décadas, Qatar, que es suní, ha estado financiando células en todos esos países que he mencionado con el fin de fortalecer su control sobre la percepción, sobre la forma en que la gente piensa, ya sea comprando grupos de reflexión, afectando las relaciones públicas, comprando clubes de fútbol o comprando miembros de la facultad en universidades. Hay muchas pruebas de eso, ya sea financiando realmente escuelas, incluyendo colegios y educación terciaria, para jugar al abogado del diablo. Quieren expandir su influencia, pero no significa que planeen construir un califato islámico global. Pero si quieren expandir su influencia, es una forma de proyección de poder suave. Se podría decir. Absolutamente, gracias por jugar al abogado del diablo. Y yo me defenderé diciendo que sí quieren expandir su influencia. Quieren expandirla de una manera que sea fiel a su objetivo principal. Y debido a que no tienen un ejército y solo hay aproximadamente 300,000 cataríes, su forma de expandir su influencia, si no incluyes a todos... Los esclavos. Bueno, ellos no son cataríes. Entonces, los 300,000 cataríes quieren amortiguar su propia, digamos, influencia utilizando dinero, pero su ideología central es el Islam radical politizado, y utilizan a la hermandad musulmana y a Hamas. Esta es su forma radical de expresión. Por cierto, Turquía exactamente igual, y compiten en cierto modo por esa cabeza o ese tipo de poder. Ahora, cuando hablamos, lo siento. La competencia que ves es entre un eje iraní versus un eje de país turco. Quiero decir, ¿quiénes son los principales actores en esto? Absolutamente. Existe el miedo o el tipo de defensa establecida por Arabia Saudita. Solían ser los exportadores de terrorismo wahhabí a la mundo. Ellos ahora están en una tangente diferente de diversificar las fuentes de ingresos para Arabia Saudita, un cambio cultural masivo. Transformación de la visión. 2030 es exactamente el completo polo opuesto de la visión iraní. Absolutamente completo. Diferencia, y hay un movimiento hacia la modernización y diversificación de realmente fuentes de poder, y ven el acceso iraní, o más bien el acceso del régimen iraní, incluyendo a los Houthis, incluyendo a Hamas y Hezbollah como el enemigo, pero el Islam radical
Actualmente está liderado por Erdogan de Turquía, por Qatar. Y cuando hablamos de Al-Julani en Siria, no es Siria, es Turquía. Y debemos comprenderlo. Y esa es la búsqueda de Erdogan en Turquía para básicamente crear el imperio otomano, que es una palabra diferente para ese califato islámico extremista mundial, en un modo diferente. Bien, hablemos de neoimperialismo y estas personas pueden afirmar que están de su lado. Exactamente. Del anticolonialismo, interesante que dijiste que esta competencia es entre Qatar y Turquía por un lado e Irán por el otro, porque Estos son, como los oyentes saben, los tres principales patrocinadores estatales del Estado terrorista de Hamás en Gaza, y cualquiera que esté interesado en aprender más sobre eso, recientemente filmamos un excelente episodio del podcast con Mike Duran del Instituto Hudson. Ruth, has preparado el escenario de manera muy dramática para lo que es el conflicto a nivel mundial. Me gustaría revisar las amenazas en las fronteras de Israel, quizás en sentido antihorario. Egipto. Algo profundamente perturbador está sucediendo en Egipto. Estamos viendo informes de una enorme acumulación militar en el desierto del Sinaí. En violación del Tratado de Paz, Israel está comenzando a oponerse a eso en foros diplomáticos. Estamos viendo al público egipcio consumiendo la misma propaganda que muchos otros en el mundo árabe consumen, diciéndoles que Israel está, Dios no lo quiera, cometiendo un genocidio, culpable de estos bárbaros crímenes de guerra en Gaza. Algo inquietante ocurre en Egipto, que hay un aumento militar que solo puede explicarse por una doctrina estratégica que presenta a Israel como la principal amenaza militar, porque por supuesto tienen el lío de Sudán en un lado y el lío de Libia en el otro lado. ¿Qué está pasando con este aumento militar? ¿En Egipto? ¿Y cuánto te preocupa que Egipto pueda pasar de ser un país con el que Israel tiene una paz sostenida a una amenaza militar activa en la frontera sur de nuevo? Esta es una pregunta muy, muy pesada y durante años, desde que me quedé y viví durante 3 años en Egipto, me encantó, fue la experiencia más profunda que he tenido. Hablé el idioma, respiré los olores, absolutamente admiré, entre otras cosas, la música, la cultura. Hay mucho que aprender allí. Es muy evidente que la percepción en Egipto y en su más alto escalón de tomadores de decisiones es que Israel es de hecho una amenaza. Ahora, si eso significa que abrirán una guerra con Israel o no, lo analizaremos en un minuto, pero siempre han visto a Israel como una amenaza potencial. ¿Por qué creen que somos la amenaza? ¿No entienden que tenemos suficientes amenazas? ¿Por qué Israel sería una amenaza para Egipto? Somos un país pequeñito, básicamente una extensión del desierto del Sinaí. Así que es bastante increíble, pero es, ya sabes, el Egipto que eres. Mirándome. Es una locura, pero ya sabes, pues siempre he dicho que la lógica es algo muy subjetivo y cuando estuve allí, una de las principales cosas que aprendí es que, ya sabes, como la belleza está en el ojo del espectador, así es la lógica en el ojo del analista y ellos ven las cosas muy diferentes a nosotros, mientras que para nosotros es absolutamente obvio que no vamos a invadir el Sinaí, no vamos a declarar la guerra a Egipto. Su miedo se basa en una especie de muamara o un sentido de que hay una teoría de conspiración. Obviamente muchas declaraciones hechas por algunos políticos en Israel a la derecha que los hace sentir muy, muy asustados. Espera, ¿qué han estado diciendo los políticos de la derecha? Entonces, bueno, muchos de ellos han estado diciendo que, ya sabes, muchos de los gazatíes deberían ser empujados hacia la península del Sinaí y eso crea un gran ataque de pánico en Egipto. Entonces, cuando dices que Egipto ve a Israel como una amenaza, la amenaza que están imaginando es que Israel va a desplazar a la gente de Gaza y empujarlos hacia el desierto del Sinaí. ¿Cuál es la amenaza que están imaginando? Esa es una de las amenazas que imaginan. Y durante la Paz Fría, otra amenaza que fueron y seguirán siendo, en mi humilde opinión, imaginando, es la amenaza de la normalización, o lo que llaman en árabe tadbiyah.
Entonces, ¿por qué no ha habido ninguna tatvía o normalización? Estoy hablando de cooperación musical, cooperación agrícola, cooperación económica y así sucesivamente. Ha habido muy poco de eso durante las más de 4 décadas de paz con Egipto. El acuerdo de paz con Egipto básicamente terminó un estado de guerra, creó un intercambio de diplomáticos y, como sabes, no siempre una presencia permanente de diplomáticos en ambos extremos. Pero no logró establecer relaciones normales Entre el países de la manera en que Israel y los Emiratos Árabes Unidos tienen países normales. Quiero decir, incluso hay vuelos entre Tel Aviv y El Cairo. Hay vuelos, pero son menos frecuentes. Pero eso no es todo. Es una ruta secreta, ¿verdad? Todo el asunto sobre Israel o decir esta palabra es algo que es vergonzoso. Ese es vergonzoso. No es algo de lo que estar orgulloso. Es algo que, mira, 110 millones ven esto como un... Mal que necesitan soportar. Exactamente. Y lo peor, Elon, es que a 110 millones de egipcios se les enseña, ya sea a través de mensajes en las mezquitas, ya sea a través de los medios, ya sea en el sistema educativo y los planes de estudio, que Israel es el enemigo. Eso es lo que aprenden y han estado aprendiendo. Y este es un punto clave porque Israel nunca ha exigido a Egipto. Bajo Sadat, bajo Nasser, bajo Sadat, bajo Mubarak, bajo Sisi. Sadat duró poco tiempo. Nasser fue totalmente diferente, ya que ocurrió antes del Tratado de Paz. Así que él se oponía totalmente a Israel. Y durante la era de Mubarak, especialmente una muy larga, y durante la era de Sisi, aunque los acuerdos de Abraham hicieron algo para suavizar ese enfoque, pero digo suavizar y no normalizar. ¿Y por qué digo eso? Porque su miedo a esa normalización es el miedo al llamado, entre comillas, ataque. Temen que Israel intente influir en el público egipcio para intentar infiltrarse en las mentes de los egipcios, para intentar tomar el control de la economía de los egipcios, para intentar realmente integrarse dentro de Egipto en términos de pensamiento, en términos de mente, a través de la normalización. Ese es el llamado miedo lógico que ha acompañado a los jefes de Estado egipcios durante años. Y eso es algo que es indescriptible para la mente occidental y para la mente israelí porque pensamos de manera diferente. Eso es una cosa. La otra cosa que realmente crea pánico entre los tomadores de decisiones en Egipto es la posibilidad de que los gazatíes se integren en la península del Sinaí. Aunque la península del Sinaí es enorme, no falta tierra, aunque incluso puedan rodear a estos palestinos con guardias, con soldados del ejército egipcio, aún así están teniendo un ataque de histeria. ¿Y por qué es eso, Elan? Porque ellos saben mejor que nadie lo que significa cuando incluso un pequeño grupo de palestinos se instala en cualquier territorio. Ocurrió en Líbano, ocurrió en Túnez, ocurrió en Kuwait. Absolutamente no permitirán que ocurra dentro de Egipto porque saben que es la hermandad musulmana. Así que, en resumen, este masivo aumento militar egipcio en el desierto del Sinaí es una respuesta a los temores de que Gaza se desborde en el desierto del Sinaí. Por eso están moviendo tanques hacia el Sinaí. Entre otras cosas, creo que hay una posibilidad muy pequeña de Egipto declarando una guerra total contra Israel sin que este fenómeno ocurra. Pero necesitamos mirar los hechos en el terreno. Hay muchos esfuerzos y miles de millones de dólares estadounidenses gastados en crear una marina mucho mejor para Egipto, túneles subterráneos, lugares de almacenamiento, tanques, personal, todo por encima del acuerdo de paz y el tratado con Israel. Y eso ha estado sucediendo durante varios años, no solo desde el 7 de octubre. Correcto, entonces... No es una respuesta a Gaza. ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, exactamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué gastar tanto dinero? Esta es una lógica diferente a la que estamos acostumbrados. Esa es una excelente pregunta. No hay una única respuesta. Pero hay un hecho. Esta mejora está sucediendo.
ha estado sucediendo durante varios años. Y no solo eso, sino que desde el 7 de octubre ha habido una política declarativa, en primer lugar, por el mismo presidente Sisi, contra lo que está haciendo Israel. Y he escuchado sus palabras que han sido muy cautelosas hasta el 7 de octubre con respecto al tratado de paz, con respecto a la estabilidad entre los dos países, y desde el 7 de octubre, incluso desde noviembre de 2023, comenzó a decir que si ciertas cosas suceden, esto es un casus belli. Esto es casi una declaración de guerra, y eso tenía que ver con la inestabilidad en Gaza. ¿Ves un escenario en el que Egipto anule por completo el tratado de paz? Me han preguntado eso. Y mi análisis es que las posibilidades son relativamente bajas. No tiene ningún sentido en absoluto. Pero, de nuevo, insisto una y otra vez, la lógica no es la misma lógica para la supervivencia del régimen, porque ellos... Algunos creen que Israel está tratando de implantar un virus mental en los egipcios. Sí, y también ven a Israel, por extraño que parezca, a los israelíes como una entidad imperialista, y ven ejemplos de lo que está sucediendo, por ejemplo, por nuestras fuerzas de defensa de Israel, las fuerzas de defensa de Israel en el sur de Siria, como un ejemplo de eso, a pesar de que eso se hace en defensa de los ciudadanos del norte. De Israel. Ven eso como una prueba del imperialismo de Israel. Del mismo modo, ven lo que se ha hecho en Líbano, a pesar de que fue completamente anticipado por Hezbollah y nuestra defensa de nuestros civiles que habían sido desplazados por Hezbollah. Y a pesar del hecho de que también están en contra de Hezbollah, el régimen egipcio, ven lo que hemos hecho y el hecho de que todavía estamos allí en 5 puntos como imperialismo. Y es casi increíble, pero esa es la verdad. Lo mismo con la ribera occidental y Judea y Samaria. Así que es bastante increíble cómo percibimos nuestra defensa y nuestro, como tú habías dicho, nuestro tamaño geográfico, que es tan pequeño en comparación con Egipto, y ellos ven nuestras acciones como imperialismo. Israel ve sus acciones como defensivas, mientras que Egipto las percibe como agresivas e imperialistas. Si estuvieras asesorando a los tomadores de decisiones israelíes ahora, ¿cómo les animarías a calmar las preocupaciones de los egipcios, tranquilizar sus mentes para evitar esta acumulación militar en el Sinaí que está en contra del Tratado de Paz? Debemos resistir porque no podemos tolerar tal violación. En resumen, tengo un par de recomendaciones personales sobre políticas. Y la primera sería que si los Estados Unidos de América quieren ayudar a Egipto, hay 110 millones de personas, la mayoría de las cuales no están saciados. En resumen, hay mucha hambre y pobreza y se dan miles de millones de dólares estadounidenses. Dólares para el esfuerzo militar de Egipto no es el mejor uso de los Estados Unidos. Fondos de los contribuyentes, otra vez, a mi parecer. Y eso es algo que necesita ser abordado, aunque sea un tema sensible. También aconsejaría tener una muy buena relación personal. ¿Si piensas eso? ¿Los Estados Unidos podrían usar ayuda económica? Naturalmente, solo la ayuda militar a Israel y Egipto estaba protegida. Absolutamente. La administración Trump. Pero, ¿estás diciendo que los Estados Unidos deberían usar su capacidad para proporcionar ayuda económica, alimentos a Egipto, como palanca para hacer que reduzcan su escalada militar? En general, creo que habría un mejor uso de su influencia sobre Egipto para ayudar a la población civil. Hay una gran necesidad de inversión allí, lo cual es una locura considerando que se supone que es el granero de la región. Absolutamente. En cambio, es el caso perdido. Efectivamente, es un tema muy complicado. Frente al régimen egipcio. Este es un barco muy significativo y pesado para navegar en la región. De acuerdo, entonces, americano. Ayuda económica estadounidense es un ejemplo de apoyo que brinda Estados Unidos. En segundo lugar, aconsejaría a Israel que, por primera vez, y eso es absolutamente loco, exija que los egipcios, al igual que los jordanos, cambien su sistema educativo y sus planes de estudio y el mensaje sobre la inclusión, sobre Israel, sobre el pueblo judío y sobre Occidente.
Esto no se ha hecho desde el establecimiento del acuerdo de paz y la gente aprende a odiar. No estoy diciendo que no les guste, odio a Israel. Sé que, de nuevo, esto puede parecer muy difícil de decir, esto puede parecer muy crítico, pero respaldo mis palabras. Esto es clave para cambiar el prisma del pensamiento. Y sí, tomará de 10 a 15 años, pero nunca hemos exigido eso como algo con lo que avanzar. Y esto es algo que necesita ser abordado. Te daré un ejemplo. El régimen egipcio nos ha pedido en los últimos años que ataquemos a Daesh en la península del Sinaí. De hecho, piensa en lo que estoy diciendo. Han pedido a Israel y a las capacidades y aviones israelíes que ataquen. ¿Qué quieres decir con que pidieron a los aviones israelíes que... Atacar, pidieron al establecimiento israelí y a las fuerzas de defensa de Israel que les ayudaran a atacar Daesh y Estado Islámico de Irak y Siria dentro de la península del Sinaí? No ellos, no sino nosotros. Y nosotros hicimos esto por ellos, a petición suya. En otras palabras, les ayudamos en algunos mecanismos para luchar contra su propio terrorista interno. Células. Y... ¿No exigimos ningún retorno real? No les exigimos nada significativo. Por el contrario, Israel permitió a los egipcios abrir el tratado de paz y mejorar sus capacidades y su personal dentro de la península del Sinaí. En el Medio Oriente, en este vecindario, cuando recibes un regalo, necesitas exigir algo a cambio. Necesitas ser firme, y no digo esto sin respeto, necesitas ser respetuoso. Necesitas ser muy, muy consciente del honor. Y deberíamos ser conscientes del honor para el régimen egipcio. Pero por otro lado, deberíamos exigir una diferencia en el mensaje de los egipcios con respecto a su sistema educativo y el mensaje sobre nosotros y el pueblo judío. Y no hemos hecho eso. Esa es otra recomendación de política que definitivamente recomendaría a mi gente que tome. Sí, quiero decir, ciertamente sería muy útil si los egipcios redujeran la cantidad de incitación contra Israel en su educación. Sistema, no. Reducido. Eliminar, anulado, eliminar, obliterar, exterminar. Quiero decir, una de las cosas que es muy preocupante en Egipto es que incluso si el régimen de Sisi en sí comprende la importancia de la paz con Israel, tienes toda una clase de oficiales en el ejército que estarán consumiendo lo mismo. Noticias como todos. Más pensando que Israel está cometiendo genocidio contra la gente de Gaza. Dios no lo quiera, lo cual obviamente no estamos haciendo. Y eso es algo que solo va a envenenar más las actitudes en Egipto. Vamos en sentido contrario a las agujas del reloj a través del Golfo de Aqaba. Quiero tomar mirar lo que está pasando en Jordania con tu permiso, porque sí quiero hacer el completo Troyes Swashante. Pero hay una política muy importante. Recomendación todavía. Y no podemos saltarnos eso porque es tan crítico. Como dije, los egipcios están absolutamente en un ataque de pánico respecto al potencial de que los gazatíes se infiltren en su territorio. Es por eso que tienen lo que creo que el presidente Trump llamaría un gran y bello muro en su frontera con Gaza, un muro muy significativo, y ellos saben de lo que hablan. Es horrendo y... de concreto, pero sí. Ellos saben de lo que están hablando y ellos saben, y yo digo que su miedo es legítimo. Lo que deberíamos hacer es detener o recomendar a la administración de Trump y al mundo explicar que mover o incluso hablar de mover a los gazatíes o invitarlos a moverse a Egipto si quieren, es una política completamente equivocada. No porque no haya suficiente tierra en Egipto para tenerlos, sino porque estaríamos moviendo el problema de una de nuestras fronteras a una muy diferente de nuestras fronteras, pero el problema seguirá estando allí, ¿verdad? Lo mismo. Como la propuesta del presidente Trump, pero ellos van a... Jordania, exactamente, aparte de... ¿Alguna otra pregunta? Exactamente, y en segundo lugar, aterroriza absolutamente a los egipcios y, como dije, legítimamente. Deberíamos considerar una alternativa totalmente distinta, Qatar. Los cataríes son los dadores de santuario de Hamás. Ellos son los que sus hijos ideológicos son Hamás. Deberían albergar a Hamás como ya lo hacen, pero también al pueblo de Gaza dentro de su territorio. Cuando me dicen que su territorio es muy pequeño, eso no es del todo cierto.
11.500 kilómetros cuadrados, eso es 30 veces el tamaño de la Franja de Gaza y eso es bastante espacio. En segundo lugar, necesitan la fuerza laboral. En tercer lugar, poseen, sabe Dios cuánto, dinero suficiente para alojarlos con comodidad. Y ahí es donde deberían ir. Y todas las viviendas para la Copa del Mundo, precisamente. Bueno, mira, quiero decir, obviamente la primera preferencia de todos sería que todos pudiéramos vivir en paz, uno al lado del otro. Pero el presidente Trump hace este punto de que simplemente es imposible despejar tanto escombro. Sí, Es imposible reconstruir mientras Hamás siga presente. Y 2. Mientras haya gente allí, la reconstrucción en sí misma representa un enorme desafío logístico porque hay tantos escombros para despejar y hay muchos escombros, por supuesto, porque el gobierno de Gaza, Hamás, eligió llenar el lugar de trampas explosivas y construir una necrópolis de 350 millas de túneles. Debajo. Y por supuesto no puede haber reconstrucción mientras el gobierno de Gaza esté comprometido con la destrucción de Israel. Exactamente. Ruth, quiero ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Echemos un vistazo a Jordania. Absolutamente. Durante muchas décadas, la frontera más tranquila de Israel, la frontera más larga de Israel, la frontera más tranquila de Israel. Israel tiene un interés estratégico en la estabilidad del reino de Jordania y el régimen hachemita. ¿Qué tan estable es el régimen? ¿Qué tan preocupado estás de que esto pueda convertirse en el eslabón débil en la arquitectura regional, desestabilizado por el régimen iraní por otros elementos? Y este es el tipo de cisne negro que un evento dramático en Jordania transforma de repente la arquitectura de seguridad regional de Israel más allá del reconocimiento. Ilon, tienes toda la razón, lo que acabas de preguntar. Me gusta escuchar eso. Pero realmente se incrusta en y dentro de sí mismo. Muy respuesta. Hay un gran nivel de inestabilidad en Jordania, en primer lugar debido a la composición de la población jordana, que depende de a quién le preguntes, pero está entre el 70 y el 80% palestina, y el régimen iraní ha sido muy activo en los últimos años en desestabilizar, incitar, financiar y realmente tratar de aterrorizar, en cierto modo, a la población contra el reino hachemita y para desestabilizar, porque esa es la razón de ser de la República Islámica de Irán, para desestabilizar las sociedades desde dentro y luego entrar en ese caos y tomar el control. Y lo que han intentado hacer es básicamente crear una mejor presencia y han estado fortaleciendo a Hamás y la yihad islámica dentro de Jordania, a espaldas del reino hachemita y el liderazgo en Jordania para fortalecer la presencia a lo largo de la frontera israelí-jordana, que para aquellos que no lo saben está completamente abierta. Completamente sin ningún tipo de muro, vaya. ¿Hay una valla? No. ¿No hay valla? No existen vallas ni muros. No hay nada en absoluto. Y hay más de 336 kilómetros de distancia. Eso es mutuo para ambos países. Ahora hay una valla, 50 kilómetros, de esos 336 kilómetros y no es muy alta. Así que tengo razón. Al ver las fotos, realmente parece la típica cerca de cadena deteriorada que se pondría alrededor de una granja. Absolutamente no. ¿Proteger la frontera? Increíblemente exacto. Y ese es el gran plan, o fue el gran plan, yo diría que todavía lo es, de la República Islámica de Irán y una frontera muy peligrosa para Israel. Y ya llevo diciendo esto durante 2 años. Ahora, no solo eso, sino que el régimen iraní ha utilizado el suelo jordano contra la voluntad del reino hachemita para contrabandear armas y drogas a Cisjordania, Judea y Samaria, a Hamás y la yihad islámica, allí con el fin de fortalecerlos y trabajar en contra de la autoridad palestina y Abu Mazen, que es el llamado, bueno, es un poco gracioso, pero democráticamente elegido, sí, presidente. Electo democráticamente hace casi 20 años. Los iraníes han estado haciendo esto durante muchos años, incluyendo a Hezbollah en Líbano a través del suelo jordano. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo? ¿Cómo estabilizamos el régimen jordano, dadas las discrepancias que tengamos con él? Claramente es preferible al colapso de
el orden político en el flanco este de Israel? Hay dos puntos que quisiera destacar. En primer lugar, el apoyo militar continuo de los Estados Unidos de América al reino hachemita de Jordania. En segundo lugar, no enviar más palestinos para desestabilizar esa muy frágil estabilidad en Jordania. Además, solo trasladaría el problema, como dije, de la frontera de Gaza, ya sabes, con Israel, a la frontera jordana con Israel. En resumen, no solucionaría el problema para Israel. Y en tercer lugar, muy, muy importante, creo que si miras a Jordania, es bastante increíble, pero lo que dije sobre Egipto y la mensajería y el sistema educativo y el plan de estudios y las mezquitas, exactamente lo mismo. Hay tanto incitamiento, tanta adoctrinamiento contra Israel, contra los judíos y contra el oeste, y eso es algo que se debe exigir cambiar. Y cuando la administración actual en los Estados Unidos mira la región y la administración de Trump habla valientemente de cambiar la región para mejor, y yo le creo, entonces uno de los problemas clave que necesita ser abordado es cambiar el plan de estudios, cambiar el mensaje, y eso necesita ser una demanda central. ¿Crees que una llamada solución de dos estados sería estabilizadora o desestabilizadora? ¿Totalmente desestabilizadora? ¿Por qué? Porque allí Jordania lo está pidiendo. Todos los países que quieren que el problema palestino, llamado así, esté un poco más lejos de ellos, lo están pidiendo porque saben lo desestabilizador que es, desafortunadamente. Y de nuevo, esto no es políticamente correcto, pero realmente lo es el contingente palestino. Esto ha sido demostrado a través de la historia. Como dije, en Líbano, habiendo matado a miles y miles de cristianos en Líbano, está bien, pero No estamos hablando de palestinos. en diferentes países. Estamos hablando de la creación de un Estado palestino independiente en el territorio que Israel conquistó a Jordania en la guerra defensiva de 1967. ¿Crees que la creación de un Estado palestino allí ayudaría a estabilizar o desestabilizar aún más a Jordania? Entonces, en primer lugar, creo que se mantendría desestabilizado porque creo que una entidad que sería una entidad soberana por el pueblo palestino es una fuerza desestabilizadora. Eso es lo que creo, pero no por ideología, sino por el aprendizaje pasado de la actividad histórica que hemos visto. Has dicho algo que quiero desafiar. No, espera. Solo explica por qué, porque quiero Lo haré, lo prometo. Pero quiero desafiar algo que dijiste. Yo sostendré. a ello. Lo prometo, y por favor hazlo. Cuando dices que Israel ha conquistado este territorio de Jordania en 1967, desde el Mainaim, La ocupación ilegal de Jordania. de acuerdo, me gustaría discrepar. Según los estándares legales internacionales, el mandato británico, de hecho, dio o estaba en toda la región, incluyendo la actual Cisjordania, Judea y Samaria y Gaza. Y cuando realmente renunció a su poder y permitió la toma o creación de algún tipo de Estado por los judíos, por Israel, entonces esas áreas están dentro de la soberanía de las fuerzas israelíes. La presunción legal es uti possidetis iuris. Si desea aprender más, Eso tenemos episodio con la abogada británica Natasha Hausdorff, quien es una experta, quien es una verdadera experta. Pero quiero volver al enfoque de nuestra discusión ahora sobre las amenazas en las fronteras de Israel. Hemos escuchado aquí una serie de argumentos en este podcast sobre por qué un Estado palestino independiente sería desestabilizador. Escuchamos a Rohan Osman, un increíble defensor de la paz sirio, explicando que dentro de la búsqueda de Irán por la dominación regional, intentaría transformar un Estado palestino independiente en un iraní Estado cliente. para que pudiera mantener a Jerusalén como si le otorgara el título Al liderazgo del mundo islámico, ¿no? Escuchamos otro argumento aquí que, en realidad, en el caso de una solución de dos estados,
Una presencia islámica independiente en Jerusalén emocionaría a los yihadistas del mundo para intentar converger en Jerusalén para liberar el resto de lo que ven como tierra árabe o islámica desde el río hasta el mar. El punto de entrada para que ellos lo hagan y lleguen a Jerusalén sería pasar por Jordania, y Jordania se convertiría en el canal de drenaje para que la escoria yihadista del mundo se traslade a Jerusalén para intentar seguir la guerra. Me interesa saber por qué piensas que un Estado palestino independiente desestabilizaría nuestra región, porque es un conocimiento común, es un consenso internacional. Todos los expertos saben que una solución de dos estados va a resolver este conflicto, ¿verdad? Así que, ya sabes, Ilona, incluso compartiría contigo que una vez incluso yo realmente creí que ante la falta de una mejor solución, esa es de hecho la solución. Así. Yo también. Y IFAM ha cambiado de opinión después de aprender sobre el Islam, la religión, después de aprender árabe y pasar tiempo en un país árabe, después de pasar años y años de mi vida profesional estudiando la mentalidad y la cultura y la religión, que es clave, y el idioma para entender mejor. Y debo decir menos políticamente correcto, pero ¿por qué es una fuerza desestabilizadora? Primero que nada, si observamos el currículo incitador, y lamento volver a él, pero es clave para entender la respuesta a tu pregunta, tanto en Gaza como en Judea y Samaria, por las autoridades palestinas. Entonces, tanto por el llamado movimiento nacionalista Fatah y el movimiento islamista religioso Hamas, ambos incitan e inculcan odio hacia los judíos, odio hacia Israel, y quieren conquistar toda la tierra donde actualmente se encuentra el Estado de Israel y, por supuesto, liberar Jerusalén. Entonces, todo eso se está aprendiendo en ambas áreas. Ahora, si creamos una solución de dos estados, ya sea que Fatah la dirija, lo cual será muy, muy efímero, o que jamás la dirija un régimen extremista islamista como ahora. Decapitación es una elección interesante de palabras. En efecto, freudiano, pero aún muy apropiado. Aún así, este será un cuerpo islamista extremista. Ahora, piensa en eso. Es imposible evitar esa conclusión. Exactamente. Y ya sea para Israel o para Jordania, necesita otro cuerpo extremista islamista cerca de sus fronteras. Esto es absolutamente desestabilizador porque, como dijimos, ya tienen un 70 a 80% de población palestina. Ya tuvieron el Septiembre Negro en 1970, donde el antiguo rey mató a muchos palestinos para detener e intentar socavar su autoridad. Y tenemos a la República Islámica de Irán trabajando para desestabilizar el reino y crear otro patio trasero para sus propias ambiciones. Pero también lo harán los salafistas, también lo harán el extremista Hamas o la Hermandad Musulmana, ¿correcto? Obviamente utilizarían un Estado palestino independiente también como base para desestabilizar la monarquía en Jordania. Absolutamente. Y la razón completa, vuelvo a mi primera frase, la razón entera no es solo para liberar todo el Estado de Israel, porque somos no creyentes. Conquistar, liberar. De acuerdo, liberarlo en su idioma original. Quienes escuchan en plataformas de audio no pueden ver las comillas aéreas, pero sí puedes si miras en YouTube. Absolutamente, oh Dios. Debo repetir desde su punto de vista, por supuesto, esto es cualquier cosa menos resistencia, en mi humilde opinión, sino más bien, y lo enfatizo, el objetivo es crear un califato mundial, primero conquistando o en realidad destruyendo el Estado de Israel porque somos considerados no creyentes en la casa del Islam, en tierras islámicas, Dar al-Islam. Y luego liberando, o entre comillas enfatizo para aquellos que no están viendo, Jerusalén, eso les daría la fortaleza simbólica, si lo desean, para hablar al resto del mundo musulmán y hacer que se emocionen por la creación del califato mundial en el resto del suelo occidental. Lo cual es obvio cuando miras la infiltración del islamismo extremo en Europa, en Canadá. Por cierto, en Canadá, la mayor cantidad de miembros de la hermandad musulmana en todo el mundo. ¿Sabías eso?
mientras que en los Emiratos Árabes Unidos... Per cápita es un número total. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Absolutamente, absolutamente Cápita por cápita. por cápita de la población total canadiense. Exactamente. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque se les permite ser hermanos musulmanes abiertamente, mientras que en el Emiratos Árabes Unidos, Egipto. Jordania, Marruecos, Arabia Saudita están prohibidos. Ruth, sigamos recorriendo en contra de las manecillas del reloj las amenazas próximas en la frontera israelí. Nadie podría haber imaginado cuando Hamás lanzó la guerra del 7 de octubre que las fichas de dominó iban a caer y llevar al colapso del régimen de Assad. Eso sucedió porque la guerra en Gaza desencadenó un ataque de Hezbollah desde Líbano que provocó una respuesta israelí que derribó a Hezbollah, el principal aliado del régimen de Assad, que luego se derrumbó en 11 días, mientras los rebeldes en Idlib barrían todo el país. Ahora se embarca en una ofensiva de encanto para convencer al mundo de que su interés real es reconstruir Siria, y que no es tan aterrador como se podría pensar, considerando que al-Jalani estuvo en la lista de buscados de Estados Unidos hasta que empezó a recibir líderes mundiales en Damasco. Y quedó claro dónde se encontraba. Israel ha estado del lado de agitar una bandera roja y decir no se dejen engañar. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, visitó recientemente la Unión Europea en el primer Consejo de Asociación Europeo-Israelí, un evento esperado desde hace tiempo. Descartó la idea de un gobierno de transición en Siria como una fuerza moderada. Afirmó que el nuevo gobierno es un grupo terrorista, yihadista e islamista de Idlib que tomó Damasco por la fuerza. El islamista habla suavemente, justo como lo hizo Irán en 1979, pero están vengándose de los alawitas y lastimando y dañando a los kurdos. También hemos visto a Israel exigiendo protecciones internacionales para los drusos en el sur de Siria. Hemos visto a Netanyahu, el primer ministro, exigiendo que no haya presencia militar siria al sur de Damasco, esencialmente tratando de expandir la zona de amortiguamiento que ya hemos creado al crear otra zona desmilitarizada dentro de Siria. Me pregunto, cuando observas estos cambios dramáticos dentro de Siria, ¿cómo evalúas la amenaza? ¿Es esta una oportunidad para una frontera más estable porque hay un país que ahora se va a centrar en la reconstrucción y no va a tener interés en aventuras y ataques a Israel y van a cerrar las rutas de contrabando iraníes y esto es algo bueno para Israel? ¿O es el señor al-Jalani un lobo con piel de oveja y deberíamos estar preocupados? Ambos. Explique, por favor. Entonces, Ambos. El Medio Oriente es complicado. sí, no es blanco o negro. Es una miríada de matices, pero esto es menos matizado. Estamos hablando de islamistas, extremistas, yihadistas, salafistas, que estaban afiliados con Estado Islámico de Irak y Siria y Al-Qaeda y que ahora han tomado el control, como usted había dicho, debido al debilitamiento del eje chiita. Pero necesitamos entender quién está detrás de esto, y quién está detrás de esto es el padre de la hermandad musulmana, y ese es Erdogan de Turquía, por lo que necesitamos entender que tenemos en nuestras supuestas fronteras no a al-Jalani y a un grupo terrorista, sino en potencia a la Turquía de Erdogan, y eso es una historia completamente diferente. Este es un miembro de la OTAN muy, muy fuerte. Ves a al-Jalani. El gobierno es como un representante de Ankara. En cierto modo, absolutamente, hay una voluntad de Ankara de acortar las rutas hacia el oeste en términos de energía y de ganar mucho dinero y de convertirse en el centro de esa ruta. Y ese es un plan muy, muy estratégicamente firme y relevante. Y creo que la administración estadounidense entiende bastante eso y la fuerza que reside en ello. Sin embargo, si anulamos la presencia de Erdogan en Siria, de hecho no anular, sino casi eludir eso creando una alianza con Arabia Saudita, entonces la ruta puede ir a través de Israel, Arabia Saudita y luego al oeste, y eso acorta aún más la ruta. Y ese es un mecanismo a través del cual el dinero, el centralismo y, digamos, la ilusión del extremismo. ¿Entonces esto es algo bueno? Bueno, sí se elude. Ahora sobre la amenaza.
Si entendemos que el régimen islamista, extremista, salafista en Siria está de la mano con Turquía y su objetivo principal es reconstruir Siria, fortalecer Siria, abrirla a la inversión extranjera, conseguir que Occidente retire las sanciones y la inclusión en la lista negra de Hayat al-Tahrir, entonces entendemos los trajes, el recorte de la barba, el quitarse los turbantes. Todas estas cosas no están en contra de las fatwas, no están en contra de las prácticas de la religión islámica. Estás diciendo que todo es un espectáculo para calmar a Occidente de que no son extremistas islámicos. Después de todo, exactamente. Así que a corto plazo, Israel no está en la agenda solo a corto plazo, porque la tradición y religión islámica salafista está en su apogeo. Es imposible dentro de ella aceptar a los no creyentes en la tierra en Dar al-Islam, lo que significa que no pueden aceptar el acercamiento de la República Islámica de Irán, chiita, para la amistad, que se declaró recientemente en un intento de, tratar de encubrir lo que hicieron a la gente con el régimen de Assad. Pero tampoco pueden aceptar la presencia de Israel en su junta. Es imposible. Esto va en contra de la esencia del Islam salafi. No puede ser negociado, es inaceptable y va en contra de Allah. Es imposible. Por lo tanto, una posible amenaza de seguridad a largo plazo proveniente de Siria es algo a lo que debemos prestar atención. Continuemos en sentido antihorario. Líbano. Sí. Cuando comenzó la guerra del 7 de octubre, Hezbollah, el ejército proxy de Irán en Líbano, era el actor no estatal más poderoso del mundo. Ahora se ha reducido a un milicia prácticamente sin líder, ya que este ni siquiera asistió al funeral de Hassan Nasrallah. Eso está bajo presión. Recientemente vimos aviones de guerra israelíes volando sobre Hassan Nasrallah, funeral en Beirut. Hezbollah no respondió en absoluto, solo agitaron puños enfadados al cielo. Pero los aviones de guerra israelíes llegaron esta vez como libertadores. Y no me refiero a eso de una manera burlona. La destrucción de Hezbollah por parte de Israel no solo ha dado a los libaneses la oportunidad de recuperar su país de la República Islámica de Irán, sino que les exige que lo hagan. Los términos del alto al fuego, que preveían que las Fuerzas Armadas libanesas retomaran las posiciones de Hezbollah al sur del río Litani, ese alto al fuego. Exige que los libaneses restauren su soberanía sobre su territorio, lejos de la ocupación iraní. Me pregunto, cuando miras nuestra frontera norte, hasta hace poco nuestra frontera más peligrosa, ¿crees que el ejército libanés va a asumir con éxito el desafío, eliminar a Hezbollah del sur del Líbano, restaurar la seguridad y la soberanía libanesa? ¿O ves a Hezbollah reconstituyéndose? No menos porque, como dijo recientemente nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, Irán está tratando de seguir contrabandeando fondos a Hezbollah, y lo está haciendo a través de Turquía con la cooperación turca. Fue un suspiro para los que no observan. Así que, en primer lugar, creo que necesitamos entender que el Líbano fue formado casi superficialmente por las potencias europeas, como todos los países en el Medio Oriente, Jordania, Egipto, en realidad Egipto menos, pero Jordania mucho más, y ciertamente Siria, como un santuario para los cristianos en el Medio Oriente. Esto es algo que, según el Islam, especialmente el Islam salafí, es una imposibilidad. Ahora es difícil comprender cuán profundamente eso está arraigado en la creencia, en la ideología, en la comprensión de el Islam radical y el Islam en general. No puede haber un país gobernado por no musulmanes, y eso está bien, eso es una imposibilidad. Es incongruente con la creencia central, eso es lo primero. Correcto, pero Líbano no es un estado mayoritariamente cristiano.
Ya no, eso es lo primero, pero necesitamos tener eso en cuenta cuando entendemos lo que está pasando en Líbano. Ahora Hezbollah ha sido significativamente debilitado. Estoy de acuerdo contigo. Discrepo en lo de destruido porque son un animal herido cuyo honor y respeto ha sido gravemente dañado. Y ese es un animal muy peligroso con el que lidiar. Y lo mismo ocurre con la República Islámica de Irán. No pondrán la cola entre las piernas y se irán. Lucharán con todas sus fuerzas y lo harán hasta su último guerrero. ¿No lo haces? ¿No ves un escenario en el que Irán reduzca sus pérdidas en Líbano o las Fuerzas Armadas libanesas, con todo el dinero que la Unión Europea y otros actores le están enviando, se impongan y recuperen su soberanía? Las rutas de contrabando a través de Siria han sido cerradas. Absolutamente no, y uno puede verlo. Por el contrario, como expliqué, en primer lugar, son chiitas. Y según su creencia y la República Islámica de Irán, este es el principal bastión que queda para el eje, no el único, porque continúan, a pesar de sus dificultades económicas y otras, financiando a Hamás en Gaza, en Judea y Samaria, también en Líbano y ahora también en Siria. Pero en primer lugar, Hezbollah, su propio hijo chiita, si quieres, dentro del Líbano, no lo abandonarán, no fácilmente y en absoluto. ¿Ves alguna posibilidad de que Líbano se una al círculo de normalización y la firma de un tratado de paz entre Israel y Líbano? Absolutamente sí, sueño con eso. Realmente lo deseo. Todos simplemente queremos, ya sabes, el sur del Líbano para un largo fin de semana. Puedes manejar hacia allá y quedarte en un tzimer, una casa de huéspedes en el campo en hebreo. Es una hermosa pieza de tierra para vacacionar. Bueno, Alon, en general creo que la gran mayoría de los israelíes no ven al Líbano como un enemigo, ni al pueblo libanés. Por supuesto que no. Por el contrario, creo, han sido los mayores víctimas de la agresión iraní y palestina en la región, quizás más que nosotros. Absolutamente. Y principalmente los cristianos del Líbano, pero también otros grupos. Y han estado sufriendo de guerra civil durante tantos años y desestabilización. Y para responder a tu pregunta sobre el ejército tomando el control y estabilizando, no lo harán a menos que el oeste los apoye, porque como dije, Hezbollah no irá a ningún lado voluntariamente y un animal herido es muy peligroso y el oeste los está apoyando y parte de la razón por la que no hemos visto, o más bien la retirada se retrasó, es que el ejército libanés simplemente no era lo suficientemente fuerte para tomar todas las posiciones de Hezbollah. Por eso Occidente tuvo que enviarle más ayuda militar para lograrlo, lo que requerirá más entrenamiento. Ruth, pregunta final. No tienes una bola de cristal contigo, ¿cierto? Bueno, desafortunadamente. Lo dejaste en casa. Absolutamente. Si tú tuvieras una bola de cristal y estuvieras mirando las fronteras de Israel, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, dejemos de lado Gaza, Cisjordania, Judea y Samaria por ahora. Egipto, Jordania, Siria, Líbano. En 10 años, ¿cuál frontera es la más peligrosa para Israel? Vaya. ¿Y cuál es el más seguro? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque las cosas son tan volátiles y tan móviles y solo piensa en 10. En años la gente verá el catálogo anterior de este podcast en YouTube y te responsabilizará por tu respuesta. Y es por eso que seré muy, muy cautelosa porque, como dices, mi bola de cristal se quedó en mi habitación. Es una muy buena pregunta y me atrevo a decir que no tengo la respuesta. Solo puedo esperar como madre, como judía israelí, una orgullosa judía israelí, que la guerra sea menos dominante de lo que es hoy, por el bien de mis hijos y por favor, cuiden a sus propios hijos cuando ellos estén allí. Y por el bien de la gente en general, soy muy optimista de que este será el caso. Estoy intentando serlo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por ser optimistas. Vivimos en tiempos muy difíciles actualmente. Y esa
ambivalencia de tu respuesta, que estás mirando estas 4 fronteras y dices no tienes absolutamente ninguna idea de cuál será la más estable, cuál será la más peligrosa en 10 años, si alguno de los regímenes caerá, será reemplazado, qué país tendrá una guerra civil, muestra el peligro de la realidad en la que estamos viviendo. Antes del 7 de octubre había un pensamiento en Israel de que podríamos permitir que estas amenazas se acumulen en nuestras fronteras y seríamos capaces de leer las intenciones del enemigo y hacer algo a tiempo. Esa concepción colapsó el 7 de octubre. Y creo, Los israelíes ahora están pensando en términos de no permitir que se acumulen amenazas en nuestras fronteras. Pero hay tanta incertidumbre, tanta inestabilidad que cualquiera que esté discutiendo la seguridad en el Medio Oriente, cuáles son los intereses de seguridad de Israel, simplemente tiene que considerar esa cuestión de imprevisibilidad. La falta de margen de maniobra. Tenemos cuán rápido pueden empeorar las cosas y cuán mal pueden ir las cosas cuando todo se va al traste. Y que estamos destinados, quizás no a vivir por nuestra espada para siempre, pero ciertamente a permanecer siempre vigilantes. Porque la perspectiva de que en 10 años todas nuestras fronteras van a estar tranquilas y silenciosas, como sabes la zona Schengen lo está, es extremadamente irrealista, e incluso la zona Schengen no es tan pacífica. bastante Ya no, todo lo contrario. Ruth, ¿cómo pueden las personas seguir tu trabajo y a ti en las redes sociales y en cualquiera de las otras actividades que estás haciendo, aparte de seguir las cuentas del Portavoz Ciudadano, donde compartimos todas las entrevistas que has estado haciendo en los medios internacionales? Y gracias por eso y por ser una de nuestras voces. Así que primero que nada, es un placer para mí. Siento que estoy realmente realizando una especie de llamado, viene de muy adentro porque creo en lo que estoy haciendo. Creo que si tuviéramos la oportunidad, el pueblo israelí habría querido mucho llegar a más personas y lo ha hecho y realmente buscado más paz. Sin embargo, enfrentamos el 7 de octubre con mucho dolor y lo digo de nuevo como madre y con mucho miedo, con mucha precaución. Me encantaría que quien esté escuchando o viendo me siga en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter o X y también en la oficina del Portavoz Ciudadano, por supuesto. Doy muchas charlas a audiencias en el ámbito internacional y dentro de Israel, tanto en inglés como en hebreo. Y es un placer para mí intentar y desglosar esto muy complejo conflicto. Todos intentamos cumplir nuestro deber cívico. Wasserman Lande, gracias por asistir a Estado de la Nación. Gracias, es un placer. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con la ex miembro de la Knesset y ex embajadora adjunta en El Cairo, Ruth Wasserman Lande. Si disfrutas estos episodios, síguenos en redes sociales, dale like, compártelo con amigos, suscríbete en YouTube y otras plataformas de audio como Spotify y Apple Podcasts. Danos una buena reseña, nos ayuda a difundir nuestro mensaje. Comparte el enlace con amigos que creas que disfrutarán y aprenderán más de nosotros. Soy Elon Levy, gracias por unirte a nosotros.